qué misterio existe, que mis duras pruebas conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me toca. Filipenses capítulo 3, verso 1, toma tu lugar, iglesia. Dice su hermosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos. ¿En quién? Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros esto es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza, ¿en quién? En la carne. Amén. En esta hora, hermanos, el Señor quiere regocijarnos en esta palabra. El tema del día de hoy, para todos aquellos que apuntan, ¿verdad? Y es basado en este principio, ¿verdad?, de Filipenses. Nuestro tema del día de hoy es manteniéndonos firmes en Cristo Jesús. Amén. Manteniéndonos firmes en Cristo Jesús. Filipenses 3, capítulo 1. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Pablo escribe a Filipos, ¿verdad?, esta carta. Pero si tú la lees, vas a comprender, ¿verdad?, en qué momento Pablo escribía esta carta. Para todos aquellos que han leído la carta y han leído un poco de la historia de cómo es que escribe Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Filipos, podríamos comprender, ¿verdad?, dos partes de la vida de Pablo. Y una es que él, cuando era Saulo, ¿verdad?, era un hombre perseguidor de la iglesia. Y la otra es que ahora, transformado en Pablo, ¿verdad?, es un hombre completamente transformado. Entonces, si tú lees esta parte, ¿tú cómo crees o cómo te imaginas que Pablo, en qué condiciones Pablo escribe esta carta? ¿Crees que estaba lejos de ellos y por eso le escribe la carta? ¿Tú crees que estaba sentado comiendo junto con sus amigos escribiendo esta carta? ¿O te imaginas que estaba junto con ellos escribiéndoles y diciéndoles todo lo que tenían o todo lo que él tenía guardado para cada uno de ellos? ¿Cómo te imaginas que él escribe esta carta? Hermana Guille, ¿cómo se imagina que Pablo escribe esta carta? ¿En dónde se lo imagina? Porque si vamos al capítulo 1, ¿verdad?, ahí en Filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Oración de Pablo por los creyentes. Y bueno, empieza a escribir, ¿verdad?, esta epístola. Pero ¿dónde creen que estaba Pablo escribiendo esta carta? Porque de ahí depende, ¿verdad? No es lo mismo que yo le escriba a mi esposa sentado en mi escritorio o probablemente a la orilla de la playa inspirado, ¿verdad? No es lo mismo que yo le escriba a mi esposa sentado fuera de una banqueta o que yo le escriba desde dentro de una cárcel. Yo creo que el contexto y todo lo que uno quiere escribir es diferente desde el punto de vista en el que tú estás, ¿no? Y probablemente cuando uno, si Dios no lo quisiera, ¿verdad?, alguien se encontrara dentro de un reclusorio, dentro de una cárcel, yo creo que las palabras que le escribirías a un ser amado serían totalmente diferentes si solamente le quisiera hacer llegar sentado desde tu oficina o desde tu cuarto, desde tu sala, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tú quieres escribir. Sin embargo, la condición de Pablo, ¿verdad?, en la mayoría de estas epístolas, él se encontraba en la cárcel. Si leemos lo que es el Nuevo Testamento, te darás cuenta que Pablo, en la mayoría, ¿verdad?, de las cartas que él escribe, él estaba encarcelado. Es a lo que hoy en día
hoy en día conocemos como un preso político. ¿Qué es un preso político, Manuel? Abogado Manuel, ¿qué es un preso político? Josué, licenciado Josué, ¿qué es un preso político? ¿Alguien que vive qué? ¿En la política? ¿Alguien sabe qué es un preso político? ¿En el mundo? ¿Alguien lo quiere googlear por ahí? Apóyenme. Hermana Guille, a ver ahí, los que tienen ahí internet o wifi conectado, ¿verdad? ¿Qué es un preso político? ¿Alguien ya lo encontró? Josh, hermana Guille. Alguien, ¿verdad? Que por sus pensamientos, que vayan en contra de las creencias, ¿verdad? O desafíe completamente la política de ese momento, se irá como un preso político. Y hay muchos casos, ¿verdad? Hay muchos casos que personas por defender lo que creen, personas que por defender su creencia o porque van en contra, no en contra, ¿verdad? Sino más bien a favor de la sociedad y en contra de las creencias políticas que están en ese momento o religiosas. ¿Qué creen? Pues van a la cárcel, ¿verdad? Y en ese momento Pablo se encuentra pues en un momento así, ¿verdad? En la mayoría de sus cartas y es admirable de cómo es que Pablo, estando en esas condiciones, aún él puede escribir a estos creyentes, ¿no? Porque no es lo mismo que leamos con el contexto pensando que Pablo está sentado a la orilla, ¿verdad? De ahí de la playa, escribiéndoles, ¿verdad? A lo lejos, y él tranquilo, ¿no? A pensar que él se encuentra preso por defender sus ideales, ¿verdad? Que iban en contra de toda esta cultura o de toda esta religión, ¿verdad? De fariseos, judíos, ¿verdad? Y él defiende y entonces habla acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Jesús ha transformado en su vida. Entonces, si tú lo ves desde ese contexto, imagínate a Pablo decir, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pablo, en un momento, ¿verdad? Difícil de su vida, porque cuántas veces también fue apedreado. Muchas veces fue apedreado. Arrestado, yo creo que unas 7 veces más o menos, ¿no? Apedreado. ¿Tú has recibido un piedrazo en la cabeza? ¿Alguien ha recibido un piedrazo en la cabeza? Así, te avientan la piedra y ¡pum! ¿No? Duele, ¿no? Imagínense, en ese entonces, el castigo en ocasiones era darle latigazos, ¿verdad? Pero en otros era ser apedreado. Si vemos la condición de Pablo en el que se encontraba, también cuando fue, ¿verdad? Yo he creído que fue restaurado de entre los muertos, porque imagínense, para ser apedreado, o sea, te estoy hablando de piedras de río, ¿no? Imagínate, apedreado. ¿Tú crees que te paras de eso? Hay una parte de la Biblia, ¿verdad?, donde dice que los discípulos lo rodearon y él se levantó. Imagínate, ¿tú crees que te levantas? Si no te levantas de una zapatiza, imagínate que te vas a levantar de una piedriza, ¿no? Hay quienes creen que él fue resucitado, ¿verdad? No lo dice la palabra. Pero para sobrevivir a eso y levantarte, hermano, porque no dice que lo levantaron, dice que se levantó Pablo. Ahora imagínate la condición de Pablo escribiéndole, ¿verdad?, a los filipenses y diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Es decir, que al final, ¿verdad?, de todo esto, gózate en el Señor.
¿Cómo te puedes gozar, verdad, estando en una condición que no es favorable, verdad? Y como primer punto podríamos observar y dice, siempre tendrás problemas, aprende a disfrutar de la vida mientras lo resuelves. Y Pablo era una persona que disfrutaba, no es que disfrutara el momento en el que se encontraba, disfrutaba de la vida que le había dado nuestro Señor Jesucristo. Porque si bien Él fue, ¿verdad?, renovado, restaurado, nacido de nuevo. ¿Quién ha nacido de nuevo, iglesia? ¿Quién podría decir, yo he nacido de nuevo, yo me encontraba en el mundo y he nacido de nuevo? ¿Nadie? ¿Todos han sido santos siempre? Hermana Guille, nació nueva. Mi hermano, ¿naciste de nuevo, hermano? Mi hermano allá atrás. ¿Usted cree que ha nacido de nuevo? ¿O está en ese proceso? Déjeme decirle que si usted cree en el Señor, usted puede nacer de nuevo. Nueva criatura es, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Por acá, hermano Edgar, mi hermana Chela, ¿verdad? Ha nacido de nuevo. Entonces, siempre tendremos problemas y hay que aprender a disfrutar de la vida mientras lo resolvemos. Quiero que me acompañes a Mateo, capítulo 5, verso 38. Mateo, capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él. ¿Cuántas? 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, dice la palabra. Y es complicado, ¿no? Es complicado a veces tratar de llevar al pie de la letra la palabra. Es complicado, ¿verdad?, que alguien te bofetee y tú no quieras contestarle. Es complicado que alguien te quiera quitar, ¿verdad?, tu ropa y no solamente le des eso, sino le des todo un guardarropa, ¿no? Imagínate al ladrón asaltándote y que te diga, dame el celular, ¿verdad? Y tú diciéndole, sí, claro, yo hoy quiero bendecirte, pero antes de darte mi celular, pásame tu número de cuenta porque te voy a depositar 2,000 pesos. ¿Tú te imaginas eso? Pero no es que la palabra de Dios se haya equivocado, es que quiere que a pesar de que tú estés en un problema, estés en un conflicto, aprendas a disfrutar de la vida, no del momento, porque el momento puede ser amargo, pero sí de la vida. La vida que te ha dado nuestro Señor Jesucristo, una vida nueva, una vida renovada. Amén. Las personas, ¿verdad?, no deciden su futuro, deciden sus hábitos y sus hábitos son los que deciden su futuro. Es decir, que por cada cosa que tú hagas, ¿verdad?, cada hábito que tú tengas, ya sea bueno o malo, es lo que va a definir tu futuro. ¿Cuántas personas, verdad, tienen que hacerle diálisis? ¿A causa de qué? De no tomar agua, de tomar refresco. Probablemente es una enfermedad hereditaria, ¿verdad? Muchas veces le echamos la culpa a eso, y sí. Pero si tú a eso le sumas, ¿verdad?, soda, refrescos, ¿verdad?, ácidos, la alimentación, entonces le estamos ayudando todavía más, ¿verdad?, a la enfermedad que consuma el cuerpo. Tú puedes definir tu futuro. ¿Cómo? Porque puedes definir tus hábitos. Tú decides cómo vivir. Por eso es que Pablo, ¿verdad?, aquí les dice, hermanos, ¿verdad?, por lo demás, gozaos en el Señor. Y prosigue diciendo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, para vosotros es seguro. Pablo le asegura, ¿verdad?, a los filipenses que a él no le importa recordarles en cada momento las mismas cosas debido a que era por el bien y la seguridad de ellos. Es como nuestros padres, ¿no?, cuando están con nosotros diciéndonos, esto es por tu bien,
esto es por tu bien. O nosotros como padres con los hijos, ¿verdad? Es que esto es por tu bien. Yo podría decir, es que a mí no me importa, Zoé, decirte siempre que es por tu bien. ¿Por qué? Porque para ti es seguro. Imagínense con qué amor Pablo les está hablando, ¿verdad?, a los filipenses para decirle estas cosas. ¿Quiénes eran los filipenses? ¿Por qué les escribe, verdad? Porque yo bien podría decir, pues no son de mi familia, ¿verdad? Pues si no son de mi familia, no, pues si no quieren creer, si no quieren seguir, pues allá ellos, ¿verdad? Sin embargo, la palabra, ¿verdad?, dice, escribiros las mismas cosas, ¿verdad? Dice, a mí no me es molesto. Y para ustedes, pues para ustedes es importante. Para ustedes estas cosas les es segura. Amén. Hebreos capítulo 5, verso 14. Dice la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que tienen, ¿qué dice? Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, estos hábitos tienen que ser parte tuya. Discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y aquí entramos a la parte importante, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, ¿verdad? Y el punto número 3 dice que en la vida solo puedes controlar dos cosas, y una es tu esfuerzo y tu actitud. Es obvio, ¿verdad?, que cada uno de nosotros va a tomar las cosas de acuerdo a la actitud que tú tienes en ese momento. Si tú en ese momento estás en una contienda, si estás en una pelea, si probablemente estás sufriendo el abandono de un hijo, si probablemente estás sufriendo el abandono de tu esposa, el abandono de tu esposo, la infidelidad de cada uno de ellos, si estás sufriendo por algún caso, ¿verdad?, especial, tú tienes el poder, ¿verdad?, de elegir. Porque a pesar de ellos, nadie es responsable. Ya déjame decirte, iglesia, que nadie es responsable de lo que tú sientes. Tú puedes decir, es que yo siento amargura porque mi hijo se fue de la casa. Déjame decirte que esa persona no es la culpable. Déjame decirte que no es responsable. Porque el responsable de todo lo que tú sientes eres tú mismo. ¿Duele? Claro que sí, en la carne te va a doler, ¿verdad? Pero el espíritu debe de fortalecerse en Cristo Jesús, iglesia. Pablo en ese momento estaba en un momento no óptimo. Y no por eso vivía amargado, ¿verdad? Porque él ahí, ¿verdad?, menciona y dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Es decir, ¿qué necesidad tenía él de escribirles? ¿Están en una condición no óptima? Ninguna. Sin embargo, ¿verdad?, su decisión de él no fue entristecerse, no fue decaerse, no fue deprimirse. Fue decir, yo desde aquí también puedo trabajar para la obra de Dios. A veces le echamos la culpa, ¿verdad?, a alguien por lo que sentimos. Los responsables del sentimiento que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Porque en la carne duele, pero el espíritu debes de fortalecerlo en oración. ¿A quién no le va a doler una infidelidad? ¿A quién no le va a doler, verdad, que un hijo esté enfermo? ¿A quién no le va a doler, verdad, que un hijo se vaya de la casa? ¿A quién no le va a doler? Sin embargo, ellos no son los responsables. Nosotros somos responsables de fortalecernos en Cristo. Por eso dice Pablo, gozaos, ¿verdad? Gózate. No dice entristécete, ¿verdad? Dice gózate, es decir, que a pesar de la circunstancia, que a pesar del problema, y a pesar de lo que tú tengas, gózate en el Señor. Amén. Dice, porque para vosotros es seguro. Y en esta parte, quiero que me acompañes ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 10. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿en qué?
en las debilidades, en afrentas, ¿en qué más? En necesidades, ¿en qué más? Persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y uno podría decir, qué incongruencia, hermano. Qué incongruencia cuando dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero si analizamos el texto, dice, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué? Me gozo. Es decir, que cualquier cosa que a ti te suceda, cualquier cosa que a ti te pase, cualquier cosa que tú estés pasando, y Pablo, ¿verdad? Nos dice, y lo dice claro, ¿verdad? Textual y literal, dice, me gozo en las debilidades, ¿en qué más? Afrentas, necesidades, persecuciones, en angustias. Imagínense quién se goza, hermano, en todo eso. Y Pablo no lo escribe, ¿verdad? En una forma imaginativa, textual, ¿verdad? Lo escribe en una forma literal, es decir, que era lo que él estaba pasando en esos momentos. No dice, por si tú estás pasando eso, ¿verdad? No dice, es que yo aquí desde la playa escribiéndote, ¿verdad? O al lado del río, pescando, ¿verdad? Con Pedro. No, él se encontraba en situaciones difíciles y situaciones complicadas. Es decir, que lo escribe de una forma literal, porque él pasó todo eso, ¿verdad? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones y también en las angustias. Me gozo por amor a Cristo. Y dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fuerte en Cristo Jesús. Samuel capítulo 17. ¿Ya lo tienen? Amén. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, ¿verdad? Dice, cuando el filisteo miró y vio a David, ¿le tuvo en qué? Le tuvo en poco. Porque ¿qué? ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Acaso soy yo? Imagínense, estoy hablando, ¿verdad? Que la historia de David, pues todavía es mucho antes, ¿verdad? De que Pablo le escribiera ahí a los filipenses. Es decir, que desde ese entonces los perros ya merodeaban por ahí, ¿verdad? Y dice Goliat, ¿acaso yo soy perro? ¿Verdad? Le dice aquí, le pregunta, ¿soy yo perro como indignado, no? Yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David, ¿verdad? Por sus dioses. Los dioses, obviamente, pues de Goliat, ¿verdad? ¿Acaso soy yo perro? Es decir, la condición que tiene el enemigo es que él ya se veía en ese momento, ¿verdad? El enemigo viéndolo, ¿verdad? Relacionado con este hombre Goliat, este gigante. Y es que al ver la presencia de Dios en este muchacho, él ya se sentía un perro. Porque David nunca le dijo, yo vengo con palo, como si fueras un perro, ¿verdad? No vengo con piedra y palo para que te sientas un perro. Fue el mismo Goliat quien al ver, ¿verdad? Cómo venía y venía con su piedra, ¿verdad? Y él mismo ya se sentía un perro. Es la expresión que ocupa Pablo para dirigirse a los filipenses y decirles, ¿verdad? Guardaos de los perros, ¿verdad? Es una palabra fuerte. Y aquí en la iglesia, eso es lo que el Señor quiere mostrarnos. Estar firmes en Cristo, guardándonos de esos perros. Porque hay gente, iglesia, que aún sirviendo a Cristo, empieza a contaminar a la misma iglesia. Yo no estoy hablando de aquí, ¿verdad? Para que nadie se ofenda. Estoy hablando de la iglesia en general, de cristianos en general. Muchas veces, ¿verdad? La misma iglesia trata de buscar un mensaje en redes sociales, probablemente de pastores que están comprados ya,
falsos pastores, falsos maestros, ¿verdad? Que empiezan a inculcar otras ideas. Y por eso es que hoy en día a veces los hermanos ya ni siquiera se congregan, ¿no? Porque quieren estar desde su casa, porque tienen a su pastor en línea, porque dice que te puedes congregar ahí, ¿verdad? Pues la palabra de Dios dice, no dejándonos de congregar, como algunos que tienen por costumbre. Guardaos de esos perros, ¿no? Yo lo menciono así porque así lo dice la palabra de Dios, así lo menciona Pablo. Yo no lo estoy ofendiendo, ¿verdad? El mismo Pablo lo menciona, guardaos de esos perros. Es decir, que todo lo que pase, iglesia, todo lo que tú escuches, toda aquella persona que te quiera contaminar, diciéndote, ¿para qué vas a la iglesia? Y esa iglesia es así, y esa iglesia es así, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos, y no solamente aquí, allá afuera hay bastantes, que te van a decir, ¿en dónde te congregas? ¿En la iglesia Cristo Salvador del mundo? ¿En la que era la carpa? Sí, ahí. ¿Cómo crees? Pues si ahí son esto, si ahí son esto, si ahí son el otro, ¿verdad? Y Pablo nos advierte de estas personas, guardaos de esos perros. Y no lo digo porque así lo digan, ¿verdad? Digo, Dios quiera que no lo digan, ¿verdad? Pero le estoy hablando que en la misma condición de los cristianos hay personas que quieren contaminar a otros de lo que ellos traen, de lo que ellos comen, de lo que ellos se alimentan, de lo que ellos están andando, ¿verdad? Iglesia, hay personas que se la pasan de iglesia en iglesia, de congregación en congregación. Y esto es complicado, iglesia. Y prosigue Pablo ahí en Filipenses, ¿verdad? Diciendo, guardaos también de qué? No solamente de los perros, en el versículo 2, dice, guardaos de los malos, ¿qué? De los malos obreros. Esto describe lo que hacen, ¿verdad?, los legalistas también. Esta palabra, ¿verdad?, hace énfasis en la obra de estos hombres. Y Pablo dice, y nos dice, ¿verdad?, guardaos de estos obreros, de estos malos obreros, ¿verdad? Por todas las obras. Estas personas que sirven probablemente en la iglesia, personas que probablemente introducen nuevos pensamientos, nuevas corrientes, nuevas modas, porque hoy es moda. Yo lo veo, ¿no? Yo a veces cuando veo, no sé si es un celo espiritual, iglesia, no sé qué sea, pero cuando yo veo un video de músicos cristianos con el pelo pintado, con tatuajes en los brazos, ¿verdad? Y no es que se los hayan hecho antes de, porque ya dice aquí, Salmo 91, ¿verdad? Ya dice, y allí tienen una cruz, ya tienen aquí un versículo escrito en el cuello, ya tienen el pelo pintado, ¿verdad? Veíamos, decía mi esposa, Living, que viene a la Ciudad de México. Yo le decía, ve tú, ¿no? Tenemos por ahí una historia con Living, pero yo le decía, ve tú. Yo te doy permiso, ve tú, pero yo no voy. Y cuando empezamos a ver las fotos de este grupo, empiezan, ¿verdad?, a influenciar modas. Una vestimenta, yo creo que no adecuada para un cristiano. Y entonces los jóvenes de ahora podrían decir, yo le podría decir a Zoé, no escuches música mundana, ¿verdad? Entonces Zoé podría decirme, sí, escucho a Living, y cuando la vea yo vestida como Living, ¿verdad?, dirá, pues es que ellos se visten así. Entonces está siendo influenciada por alguien que se dice ser cristiano. No sé si sea un celo espiritual que yo tengo, le digo, no, ¿verdad? Podrán cantar muy bonito, podrán tener letra, no sé, ¿no? Pero cuando yo veo videos también de ellos, hay otros cantantes por ahí igual. Hay un video de una cantante cristiana que está arriba de una mesa pateando la comida, ¿no? No sé qué me da, iglesia. O sea, estamos hablando de términos en Cristo. Imagínense, o sea, si estamos hablando de Cristo y esta persona está arriba de una mesa pateando el alimento, ¿qué te imaginas que esa mesa representa? A mí me viene a la mente, no sé, la última cena, por así decirlo, ¿no? Arriba de una mesa pateando alimentos.
La letra podrá ser muy cristiana, la letra podrá ser muy espiritual, ¿verdad? Pero si estos malos obreros, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Que sin importar nada, ¿verdad? Que a veces parecieran pequeñeces, ¿verdad? Y nos atrapan con nuevas teorías, nos atrapan con nuevas modas, divagaciones. Nos quieren atrapar, ¿verdad? Sin importar la pérdida del amor y la verdad, que es Cristo Jesús, iglesia. Y esto es algo de reflexionarse. Pablo, ¿verdad? Si vemos estos versículos en la condición en la que él está advirtiéndonos, no solamente de estos perros, ahora nos menciona de los malos obreros, es decir, personas que ya trabajan dentro de la iglesia, pero que te están tratando de influenciar a otra cosa. No sé si me explico. Yo te estoy hablando de cantantes y músicos, pero dentro de la iglesia también existen esos malos obreros. También existe quien te diga, mira, va a haber una campaña en tal lado, ¿verdad? Vámonos. Mira, vamos a tocar a tal lado, ¿verdad? Vámonos. Nos invitaron a tocar y vamos a ir acá. Se puede, sí se puede, pero yo creo que todo lleva un lineamiento, iglesia. Diría el pastor Amirliano, ¿verdad? ¿Cómo decía ese dicho, pastora? No sé, ¿cómo dice? No se lo digo a ustedes, pero a ustedes se lo estoy diciendo, ¿no? Algo así decía, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que guardarnos, iglesia. Y no es porque esta iglesia sea legalista o esta iglesia, ¿verdad?, quiera tenerte atrapado, abrazado y que solamente sirvas aquí. ¿Quieres servir en otro lado? Adelante, pero yo creo que todo hay un lineamiento. Pero a veces nos vemos influenciados por estos malos obreros que en sus iglesias no les dicen nada, ¿verdad? Y quieren contaminar a otros diciéndoles, vente, no pasa nada. Estás sirviendo a Dios. Sí, pero todo tiene un orden. ¿Quién dice amén? Porque como que ya los estoy durmiendo, ¿verdad? No, sí los veo despiertos, iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero esto es lo que Pablo nos advierte. Y nos dice y enfatiza en esta parte, ¿verdad?, de estos malos obreros. Y quiero que me acompañes ahí en Gálatas, capítulo 1, verso 6. Gálatas, capítulo 1. ¿Qué dice, iglesia? Amén. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice la palabra de Dios, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué? El evangelio de Cristo. Amén. La palabra es clara, iglesia. Por eso Pablo lo escribe y sin embargo aquí se remarca, ¿verdad? Y dice, maravillado de que tan pronto os hayas alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el mismo evangelio de Cristo Jesús. La palabra es clara. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos
¿destrucción qué? Destrucción repentina. Es decir, habla, ¿verdad?, de los que están entre el pueblo. Habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿verdad? Es decir, sutilmente, poco a poco, ¿verdad? A veces nos espantamos de la música del mundo, pero no nos damos cuenta que en la misma música, ¿verdad?, cristiana, se ha ido introduciendo poco a poco esto de lo que Pablo nos quiere advertir. Guardaos de esos perros, guardaos, ¿verdad?, de esas personas, de esos malos obreros. Y prosigue y dice, ahí guardaos de los mutiladores ¿de qué? Del cuerpo. No te dejes controlar por tres cosas, iglesia. La primera de ellas es la gente. No lo hagas, no te dejes controlar, ¿verdad? No te dejes controlar ni por el que predica aquí arriba. Porque por eso dice la palabra de Dios que escudriñes la palabra de Dios. Es decir, que todo lo que yo te estoy diciendo, no me creas, iglesia. Léelo, escudriñalo, y si está ahí, es de Dios. El Espíritu Santo quiere hablarte, pero yo no te estoy hablando algo que yo me haya sacado de la manga, ¿verdad? Yo te estoy hablando de algo que viene en la palabra de Dios. Por eso te digo, a mí no me creas, iglesia. Porque hay muchos predicadores que te van a hablar, ¿verdad? Y van a decir, y van a querer controlar un versículo para darle énfasis a algo que va para el beneficio propio de ellos mismos. O para destruir y mutilar el cuerpo de Cristo. Por eso la palabra es clara y dice escudriñar las escrituras. Y por eso te estoy dando versículos para que tú los tengas en mente, que tú los tengas en cuenta, que tú puedas, ¿verdad?, fortalecer esta lectura y este aprendizaje juntos. Segunda de Timoteo, quiero que me acompañes ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 8, dice la palabra, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Hombres qué? Corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a qué? En cuanto a la fe, iglesia. Por eso es que Pablo nos advierte y dice, guardaos de estos perros, ¿verdad? Porque dice que estos mutiladores también, dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No negaban que Jesús era el Mesías, ¿verdad? O que su evangelio también era poder de Dios de salvación. Pero insistían, ¿verdad?, que los gentiles creyentes no solo podían llegar a la plenitud de los privilegios del evangelio a través de la ley de Moisés. Entonces, es menester de nosotros poder escudriñar cada palabra. Que nosotros podamos entender lo que Pablo quiere decirnos aquí en Filipenses, guardaos de esos perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Yo les mencionaba a mis hermanos ahí, la semana pasada creo que estábamos ahí con los varones, en clase con los varones. Yo les decía que yo había visto una publicación, iglesia, de una persona que ama a Dios, una persona que se congrega, de una persona, ¿verdad?, que conoce el evangelio. La publicación más o menos hacía algo así, decía algo así como que de nada sirve, ¿verdad?, que tengas amor. Porque decía y mencionaba ahí que dice que los amigos de Job conocían, más bien decía que conocían la palabra, sin embargo, no tenían amor. Y comentarios, y uno se pone a pensar, iglesia, si lo que queremos es crear contienda o queremos crear
realmente conciencia. Pero cuando yo vi una respuesta por ahí, en un comentario, o sea, como diciendo, sí es cierto, ¿verdad? En la iglesia hay muchos que saben de Biblia, pero tienen poco amor. Y la respuesta era así como que, no sé, una carita, un like, no sé qué era algo simple, tampoco responde, pero entonces está queriendo decir que por eso lo escribí, ¿verdad? Como diciendo, ahí está la respuesta. Entonces, son personas mutiladoras del cuerpo. Porque no lo están haciendo, no lo están escribiendo, no lo están publicando para edificación de la iglesia, para edificación, ¿verdad?, del cuerpo en Cristo. Lo están haciendo para mutilar el cuerpo, para hacer o echar una indirecta. Tenemos que tener cuidado, iglesia, con lo que hablamos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, refrena tu lengua. Y esa lengua hoy en día ya no es tanto lo que hables, sino lo que publicas, ¿no? Porque hasta eso ha cambiado los tiempos. Han cambiado los tiempos. Refrena lo que hablas allá afuera. ¿Te imaginas la persona con la que tú sales, te encuentras y dices, y empiezan a decir, no, es que la pastora o el hermano Hugo, ¿verdad? No, y es que el hermano Hugo, etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. No es para edificación, iglesia. Son mutiladores del cuerpo. Por eso Pablo nos aconseja y nos advierte. Por eso dice, yo no me canso. Desde donde estoy, yo puedo seguir escribiendo, ¿verdad? Y a ustedes les sirve, dice Pablo. Y por eso la importancia de este capítulo 3 en estos dos primeros versículos. El Señor, cuando yo empecé a preparar la predicación, este tema fue pensando, ¿verdad?, en que dentro de la misma iglesia, estoy hablando ahora sí de esta iglesia, ¿no? A veces no queremos corrección de un líder. Porque decimos, no tiene amor, ¿verdad? No, es que ese líder no tiene amor. Pero como decía la pastora hace rato en la junta de líderes, ¿verdad? Me está llegando ¿cómo decía? Este coraje santo, ¿verdad? Y a veces yo creo que es el celo espiritual, iglesia. Pero a veces dicen por ahí, es que nada nos pueden decir porque ya nos sentimos, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor también nos habla y nos dice, gozaos, tranquilos, ¿verdad? Del que realmente te tienes que cuidar, ¿de quién dice? De los perros, ¿verdad? Esas personas que te quieren contaminar, que ya están contaminados, vienen de comer basura, tú los ves allá haciendo y deshaciendo, y todavía quieren venir a contaminarte, iglesia. Guardaos de los malos obreros, es decir, aquellos que ya servimos en la iglesia, pero que queremos hacer tropezar al hermano, murmurando, ¿verdad? Hablando mal, pensando mal. Y también dice de los mutiladores ¿de qué? Del cuerpo. Esos son de los que tenemos que cuidarnos. No de aquel líder o aquella persona que te regaña o te dice algo, ¿verdad? De pronto, yo me pongo de ejemplo, ¿no? Yo le decía a un hermano, apóyeme a mover estas sillas, por favorcito, ¿no, hermano? Sí, mi hermano, con todo gusto. Empezamos a levantar las sillas. Y yo recuerdo que pasó otro fin de semana y el hermano me decía, hermano, usted no está haciendo nada, écheme la mano. Amén, hermano, ¿qué hay que hacer? Vamos a mover esto, órale pues, ¿no? Y cuando terminamos de hacer, movimos por ahí unas tablas allá afuera, dice, no, mi hermano, no se vaya a ofender por cómo le hablé, no, disculpe. Le digo, no, mi hermano, no se preocupe. No se preocupe. Dice, no, pues ahora sí que era broma. Le digo, mire, es que yo ya había movido los andamios, yo ya había subido esas tablas, yo puse esas tablas que están ahí para que si suben los niños no se caigan. Digo, ya me había cansado, la verdad sí me sentí un poco, hermano. No, hermano, yo no sabía, perdona. No, hermano, no se preocupe. Pero imagínense si yo me lo tomo personal.
yo le hubiera dicho, hermano, no hombre, ¿usted qué me viene a decir? No nos ofendamos con el primer regaño, no nos ofendamos con la primer palabra que nos dicen. Guardémonos de estas personas que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? De estos perros, de estos mutiladores del cuerpo, de estos malos obreros. Si lees Filipenses es una cosa, yo creo que si lees toda la Biblia es una cosa hermosa, ¿verdad? Pero prosigue hablando Pablo en estos versículos de una manera, ¿verdad? Y habla de los incircuncisos y cómo es que son mutiladores nada más de su cuerpo, ¿verdad? Para él hace referencia como si fuera una pequeña cortada, porque en sí ellos siguen siendo los mismos. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, el Señor hoy quiere que tú sirvas, ¿verdad? A Cristo, no al hombre. Que te fijes en Cristo, que tu mirada sea Cristo. ¿En mí vas a ver errores? Sí, por supuesto. ¿Vas a ver errores en mi hermana Joana? Sí. ¿Vas a ver errores en mi hermano Carlos? Claro que los vas a ver. Pero no te fijes en eso, iglesia. Tú sirve a quien debes de servirle. ¿A quién sirves? A un Cristo vivo, iglesia. Tú sirves a un Cristo vivo y que de eso nada y ni nadie te detenga. Mi hermano, ¿verdad? En San Vicente, un pastor, era nuestro pastor cuando nos fuimos a vivir para allá, recién casados, la hermana Joana y yo, y decía, hermanos, no hay iglesia perfecta. Se van porque quieren encontrar la iglesia perfecta. Que porque aquí no sé qué, y van a otro y que no, que porque no sé qué, y van a otro y que no, pues que aquí, y quieren llegar a donde les den permiso de hacer lo que quieran, ¿verdad? Y decía el hermano, el pastor, y hermano, cuando encuentres esa iglesia, no vayas, la vas a echar a perder. Y sí es cierto, iglesia, queremos encontrar una iglesia perfecta. Tú eres la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Todos los que conformamos el cuerpo en Cristo somos la iglesia. Amén. No te dejes contaminar. Que tu mirada esté puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Ponte de pie. Con esto terminamos. Ahí en Salmos, quiero que me acompañes. Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. Vamos a leer desde el verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y habla del destino de los malos, iglesia. Cada uno tiene su paga. Cada uno, dice que, ¿verdad? Dice la ley de la siembra y la cosecha. Que tú no seas uno de esos malos obreros, que tú no seas un mutilador del cuerpo. Edifica para la casa, edifica para la iglesia, recibe la palabra de Dios, y lo que el Señor quiere mostrarte es que recibas el consejo que Pablo, ¿verdad?, le da a estos filipenses. Amén.